Hay ideas que son peligrosas, ideas tan potentes que te pueden poner frente a un pelotón de fusilamiento. Pues bien, el hombre del que vamos a hablar hoy no era ni un espía ni un general, era un historiador. Se llamaba Mark Bloch y su vida, bueno, su vida nos demuestra algo increíble, que comprender nuestro pasado es quizá la herramienta más fuerte que tenemos para proteger nuestro futuro. Y para entender de verdad a un hombre como Bloch, lo curioso es que no debemos empezar por el principio, por su nacimiento. No, hay que empezar por su final. Un final que, créanme, lo dice todo sobre quién fue. Imagínense esto por un momento. Estamos el 16 de junio de 1944. Un hombre de 57 años, un académico, una mente brillante reconocida en todo el mundo, está de pie frente a un pelotón de fusilamiento nazi. Y lo increíble es que no es un soldado de carrera, es un intelectual. Y cuando llega el momento final, sus últimas palabras no son una súplica ni un lamento, son un grito que resume toda su existencia. ¡Viva Francia! Pues ese hombre, ese era Marc Bloch. Claro, una escena así deja pensando, ¿no? ¿Qué puede tener de peligroso un historiador, un experto en la Edad Media, para acabar siendo un miembro activo de la resistencia y un objetivo prioritario para la Gestapo? ¿Qué había en sus ideas que fuera tan subversivo? Bueno, para encontrar la respuesta, tenemos que viajar al origen de la revolución que él mismo desató. Y es que para entender el impacto de una revolución, primero hay que ver cómo eran las cosas antes, ¿verdad? Y a principios del siglo XX, la forma de estudiar la historia, digamos que era un mundo muy, muy diferente. Un mundo casi en blanco y negro. A ver, seamos sinceros. La historia antes de gente como Bloch podía ser bastante aburrida. Era casi siempre lo mismo. Política, grandes batallas, la vida de los reyes, una lista interminable de fechas y tratados. ¿Y la gente común? Los campesinos, los artesanos, las mujeres, pues simplemente como si no hubieran existido. El pasado era como un museo lleno de estatuas de grandes hombres, todo muy solemne, muy polvoriento y sobre todo muy desconectado de la vida real. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Bloch y sus colegas iban literalmente a encender las luces y a proyectar el pasado a todo color. El año clave aquí es 1929. Ese año, junto a su amigo y colega Lucien Febvre, Bloch funda una revista. Su nombre, Analyse d'Histoire économique et sociale. Y ojo, esto no era una revista académica más, no. Este fue el pistoletazo de salida de algo mucho más grande. Un movimiento que conocemos como la Escuela de los Anales. Y créanme, iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Y cuando digo que cambió las reglas, es que el cambio fue radical. Fíjense en el contraste. La historia de siempre se dedicaba a narrar. Los de Anales querían resolver problemas. Dejaron de mirar solo a los reyes y políticos para fijarse en la vida de un campesino cualquiera. En vez de memorizar fechas, empezaron a preguntarse qué creía la gente, cómo pensaban. Y de repente, la historia, que era como una disciplina aislada en su torre de marfil, empezó a hablar con la sociología, con la economía, hasta con la psicología. Lo que buscaban era una historia total, que pudiera explicar la experiencia humana en su totalidad. Y aquí llegamos al corazón de su filosofía. Para Bloch, la historia no era simplemente la ciencia del pasado. No, su definición era mucho más potente. Era la ciencia de los hombres en el tiempo. Y cada palabra cuenta. Hombres, en plural, refiriéndose a toda la humanidad, no solo a unos pocos. Y en el tiempo, porque le interesaba ver cómo la vida de esas personas se desenvolvía, cómo cambiaba, cómo encontraba su sentido. Una idea que suena sencilla, pero que en su momento fue, una auténtica bomba. Claro que estas ideas tan potentes no se quedaron solo en el papel. Bloch las llevó a la práctica en libros que, a día de hoy, siguen siendo esenciales. Vamos a echar un vistazo a un par de ejemplos que son una maravilla. Pensemos en la pregunta que se hace en los Reyes Taumaturgos. Un historiador de la vieja escuela habría dicho, bah, supersticiones de gente ignorante, y habría pasado página. Pero Bloch no. Él se detuvo y se hizo la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué millones de personas, durante siglos, creyeron firmemente que el rey podía curarles con solo tocarlos? Y al investigar eso, al meterse en la mentalidad colectiva de la época, descubrió que esa creencia no era una anécdota, sino una pieza clave para entender cómo funcionaba el poder real y la visión del mundo en la Edad Media. Y luego, claro, está su obra maestra, La sociedad feudal. Esto ya es otro nivel. Aquí Bloch no se limita a explicar el feudalismo como un sistema de leyes y contratos.
¿Qué va? Lo que hace es reconstruir un mundo entero. Nos mete de lleno en la cabeza de la gente de la época para que entendamos cómo sentían, cómo pensaban, cómo vivían el día a día. Y para lograrlo usaba de todo, desde poemas y canciones hasta los registros más áridos de propiedad de la tierra. Una auténtica proeza. Y una de sus herramientas más fascinantes era lo que llamó el método regresivo. Suena complicado, pero la idea es genial. Bloch decía que a veces la mejor manera de entender el pasado es empezar por el presente. Por ejemplo, se paraba a mirar un paisaje de campos en la Francia de su tiempo y se preguntaba, un momento, ¿por qué estos campos tienen esta forma y no otra? Y tirando de ese hilo, esa simple pregunta, empezaba a viajar hacia atrás, descubriendo siglos de historia grabados en la propia tierra. Era una forma brillante de hacer que el pasado nos hable directamente. Pero, y esto es fundamental, la historia de Marc Bloch no termina en los libros y las bibliotecas. Para nada. Su trabajo como intelectual estaba totalmente conectado con su vida como ciudadano, y esa conexión se puso a prueba de la forma más dura y brutal imaginable cuando la gran historia, con mayúsculas, llamó a su puerta. Miren esta cronología, es que es impresionante. Su vida es un vaivén constante entre el campo de batalla y el estudio. Lucha en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y esa experiencia brutal en el barro le enseña que la historia no la hacen solo los generales. Luego, cuando Francia se derrumba en 1940, escribe un análisis increíblemente lúcido, la extraña derrota, no con la prisa de un periodista, sino con la mirada profunda de un historiador. Y al final, con 57 años, una edad a la que cualquiera pensaría en retirarse, él hace todo lo contrario, se une a la resistencia. Esta frase que escribió justo después de la derrota de 1940 suena casi a una premonición, ¿verdad? Para él estaba clarísimo. Entender la historia conllevaba una responsabilidad. No se podía permanecer de brazos cruzados. Creía con todo su ser que la libertad de un país no es algo que se regala, sino que se conquista. Y que esa conquista exige un compromiso personal y, si llega el caso, el máximo sacrificio. Y creo que ahí está, en esa idea, el resumen perfecto de su legado. Marc Bloch nos demostró que la historia no es un simple ejercicio académico para eruditos, es en el fondo un acto moral. Su vida entera es la prueba viviente de que conocer el pasado no es para acumular datos, sino para tener las herramientas, y yo diría que hasta la obligación de actuar en el presente y construir un futuro que merezca la pena. Y claro, su vida nos deja con una pregunta que hoy, en plena era de la desinformación, es más urgente que nunca. En un mundo lleno de fake news, de gente que tuerce el pasado para sus propios intereses, ¿cuál es el deber de quien se dedica a la historia? ¿Es simplemente contar lo que pasó y ya está? ¿O es algo más? Es quizá defender la verdad con uñas y dientes, porque al defenderla estamos defendiendo nuestra propia libertad. Es una pregunta muy seria. Y la vida de Marc Bloch, y sobre todo su muerte, nos da una respuesta clara y contundente.